Hay traiciones que no tienen nombre en el diccionario, las que llegan disfrazadas de lealtad, de amistad, de amor, las que se esconden durante años dentro de los momentos más sagrados de tu vida, y un día, sin que nadie las invite, salen a la superficie y lo destruyen todo. Yo creía que conocía a mi esposa, creía que conocía a mi mejor amigo, me equivoqué en los dos. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y situaciones han sido modificados para proteger la privacidad de las personas. Éramos de Querétaro, de una colonia de clase media donde todos se conocen, donde los chismes viajan más rápido que el Metrobús, y donde las apariencias lo son todo. Mi esposa y yo llevábamos 7 años juntos cuando nació nuestro hijo. 7 años de construir algo que yo creía sólido, real, honesto. La noche que ella me dijo que estaba embarazada, recuerdo que estaba comiendo unos tacos de canasta en la cocina, con la televisión encendida de fondo y el olor a cilantro flotando en el aire. Me levantó la mirada con esa sonrisa que tenía, esa que le llegaba hasta los ojos, y me dijo, «Va a ser papá». Me le caí encima, la abracé tan fuerte que casi la tiro. Lloramos juntos esa noche como dos tontos felices, y yo sentí que el mundo era exactamente lo que debía ser. Los 9 meses fueron los mejores de mi vida. Fui al médico en cada cita. Pinté el cuarto del bebé de amarillo porque ella no quería saber si era niño o niña. Leí libros de crianza que nunca imaginé que fuera a leer. Llamé a mi mamá 20 veces para contarle cada movimiento. Y cuando nació mi hijo, cuando lo vi por primera vez bajo esas luces blancas del hospital del IMSS en Querétaro, con la cara arrugada y los pulmones gritando con fuerza, juro que sentí algo que no tengo palabras para describir. Una certeza absoluta, una pertenencia que no conocía. Este niño era mío, era mi sangre, era mi todo. El bautizo fue 3 meses después, en la parroquia del barrio donde habíamos crecido. Una tarde de sábado de junio, con el sol entrando por los vitrales de colores y el olor a incienso mezclándose con el perfume de las flores. Venían familias de los 2 lados, tíos que no veíamos desde la pandemia, primos que habían crecido de golpe. La abuela de mi esposa que llegó desde Guanajuato con su rebozo y sus rosarios. Y estaba él, Hernando, mi mejor amigo desde la preparatoria. El hombre al que le había contado mis peores secretos, mis miedos más profundos, el que había estado en mi despedida de soltero, el que cargó cajas cuando nos mudamos, el que llegaba sin avisar a cenar con nosotros cualquier domingo, el que se reía de mis chistes malos y me decía las verdades cuando nadie más se atrevía. Lo elegí como padrino de bautizo porque para mí no había nadie más. Era el hermano que la vida me había dado en lugar de la sangre. Ese día, Hernando cargó a mi hijo en la pila bautismal con una seriedad y una ternura que me conmovieron. Lo vi desde los primeros bancos, con mi mamá a un lado y mi suegra al otro, y pensé, qué suerte tiene mi hijo de tener a este hombre en su vida. Lo que no sabía entonces, lo que tardé casi 3 años en descubrir, era que Hernando no solo cargó a mi hijo en la pila bautismal, también cargó con algo que no le pertenecía. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte al canal Casos de la Vida, narrado, y a activar la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas hoy. La primera señal llegó mucho antes de que yo pudiera verla. Mi hijo tenía casi 2 años cuando mi cuñada, la hermana menor de mi esposa, hizo un comentario en una reunión familiar que yo dejé pasar porque no quise entender lo que significaba. Estábamos en casa de mis suegros un domingo,
comiendo pozole con tostadas y chile de árbol, y el niño andaba corriendo por el patio con los primos, cuando mi cuñada lo miró un buen rato y dijo, así, como si nada. Qué curioso, ¿verdad? Con tanto familiar tuyo aquí, y el niño no se parece a nadie. Yo me reí. Dije que a veces los hijos salen con rasgos que vienen de generaciones atrás, que mi abuelo paterno era güero y vaya usted a saber. Mi esposa no dijo nada. Solo tomó un sorbo de su agua de tamarindo y cambió el tema con una habilidad que en ese momento interpreté como elegancia. Ahora sé que era práctica. El segundo año de vida de mi hijo fue también el año en que Hernando empezó a distanciarse. No de un día para otro, sino de esa manera que tienen las personas culpables, poco a poco, con excusas razonables, con ocupaciones nuevas, con compromisos que siempre surgían justo cuando lo invitábamos a algo. Primero, dejó de venir los domingos. Luego tardaba días en contestar mensajes. Cuando lo veía en algún evento, seguía siendo el mismo de siempre. Risas, abrazos, ese carisma suyo que llenaba cualquier cuarto. Pero algo había cambiado en sus ojos cuando miraba a mi hijo. Yo lo leí como culpa de compadre ausente. ¡Qué estúpido fui! La verdad no llegó de manera dramática, con gritos o confrontaciones o mensajes encontrados en un celular. Llegó de la manera más mundana, más miserable, más cotidiana que pueda existir. Llegó en un formulario médico. Mi hijo necesitaba una cirugía menor, nada grave, una hernia inguinal que el pediatra había detectado en un control de rutina. Para los exámenes preoperatorios nos pidieron tipo de sangre de ambos padres. Yo fui al laboratorio un martes por la mañana antes del trabajo. Me picaron el dedo con esa pequeña lanceta fría y 2 días después recibí los resultados junto con los del niño. Esa noche en la mesa de la cocina, con el café todavía caliente y los papeles extendidos frente a mí, vi algo que no entendí de inmediato, mi tipo de sangre, el de mi esposa, el del niño. Me quedé mirando los números, los volví a leer, los leí por tercera vez, fui a Google, busqué, leí 3 artículos distintos, volví a los resultados. La combinación no era posible. Biológicamente, genéticamente, con esos 2 tipos de sangre, ese resultado en el niño no era posible. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado ahí. El café se enfrió, la cocina se puso oscura, porque no me levanté a prender la luz cuando el sol se fue. Mi esposa estaba en el cuarto acostando al niño, y tardó un buen rato en salir, y cuando lo hizo y me vio sentado en la oscuridad con los papeles en la mano, se detuvo en el umbral de la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos en el silencio más largo de nuestra vida, y en ese silencio, sin una sola palabra, ella lo confirmó todo. Dime que me equivoco, dije al fin. Mi voz sonó extraña, plana, como si viniera de lejos. Ella se acercó despacio, se sentó frente a mí en la otra silla, y puso las manos sobre la mesa. Manos que yo había tomado 1000 veces, manos que yo había besado, y no dijo nada. Dime que los resultados están mal, dime que hay un error en el laboratorio, dime cualquier cosa. No hay ningún error, dijo en voz muy baja. El mundo se detuvo. ¿Quién? Pregunté. Silencio. ¿Quién? Repetí. Y esta vez mi voz se quebró en la segunda sílaba. Ella bajó la cabeza. Y yo ya lo sabía. En algún lugar dentro de mí, en ese lugar que guardamos las sospechas que no queremos tener, ya lo sabía desde antes de preguntar. Hernando, dijo. Esa sola palabra, ese nombre que yo había pronunciado con orgullo, con afecto, con fraternidad durante 15 años. Ese nombre que había escrito en la acta de bautizo de mi propio hijo. Me levanté de la silla y salí al patio trasero porque sentí que si me quedaba dentro iba a romper algo. Me quedé parado en la oscuridad, con el frío de la noche de Querétaro metiéndose por la ropa, mirando el cielo sin ver nada. Escuché a mi esposa llorar adentro. No entré.
Esa noche no dormí. En los días que siguieron me enteré de todo, o al menos de todo lo que ella estaba dispuesta a decirme, que tampoco era todo. Había empezado antes del matrimonio. Un error, me dijo. Una noche que yo estaba de viaje de trabajo y que Hernando fue a llevarle algo que yo le había pedido que le entregara. Un descuido que se convirtió en otro y en otro. Terminó, según ella, 6 meses antes de que quedara embarazada. 6 meses. Le pregunté cómo podía estar segura de quién era el padre si los tiempos coincidían. Me dijo que en ese entonces ya no había nada con Hernando, que yo era el único, que había rezado para que fuera mío y que con el tiempo se convenció de que sí lo era. Se convenció, como si eso fuera una respuesta aceptable, como si rezar y desear pudiera cambiar la biología. ¿Él sabe?, le pregunté. Una pausa demasiado larga. Sí, el aire se me fue del cuerpo. Hernando lo sabía. Hernando lo sabía desde antes del nacimiento, quizás desde el embarazo, quizás desde siempre, y aún así se paró en esa iglesia. Aún así tomó a ese niño en brazos frente al sacerdote y a Dios y a toda la familia, y lo miró a los ojos, y no dijo una sola palabra. Me pregunté cuántas veces me había dado la mano después de eso, cuántas veces me había llamado hermano, cuántas cervezas habíamos tomado juntos con ese secreto entre los dos, él y mi esposa, los dos sabiéndolo. Los dos mirándome a la cara. No voy a mentirles, hubo una parte de mí que quiso desaparecer, que quiso salir de esa casa, subirme a un camión sin destino y no regresar nunca, que quiso no haber abierto nunca esos resultados, no haber buscado en Google, no haber sabido. Pero luego escuché a mi hijo moverse en su cuarto, ese sonido pequeño que hacía cuando dormía y rodaba hacia un lado, y me quedé. Porque independientemente de lo que dijeran esos papeles, independientemente de lo que confirmara después una prueba de ADN que pedí en una clínica privada en la Roma 3 semanas más tarde, ese niño había nacido en mis manos. Lo había visto dar sus primeros pasos en esta sala. Me había dicho papá por primera vez un martes cualquiera mientras desayunábamos huevos revueltos. Era mío. Y nada de lo que hicieran los adultos iba a cambiar eso. Pero tampoco podía quedarme quieto. La prueba de ADN llegó un jueves al correo electrónico. La abrí en la oficina, en la pantalla de mi computadora, con el ruido de la oficina a mi alrededor y el olor a café de la máquina de la sala de juntas. El resultado era lo que ya sabía, pero que necesitaba ver escrito. No llorí, ya no me quedaban lágrimas. Esa tarde fui a ver a un abogado. No cualquier abogado, una especialista en derecho familiar que me recomendó un compañero de trabajo, una mujer de carácter firme y voz serena que escuchó todo mi caso sin interrumpirme, tomando notas en su libreta con una pluma azul, y cuando terminé, me miró fijo y me dijo, «Usted tiene opciones, muchas. Lo primero que me explicó es que en México la ley protege al padre registrado. Yo había firmado el acta de nacimiento. Yo era el padre legal. Si yo quería seguir siéndolo, nadie me lo podía quitar sin mi consentimiento. Pero si decidía impugnar la paternidad, eso habría otra serie de consecuencias que afectarían también al niño. El niño es lo primero», le dije. «Entonces empecemos por ahí», respondió ella. Pasamos 2 horas en ese despacho en el centro de Querétaro, con el ventilador zumbando y los autos pasando afuera por la calle empedrada, construyendo una estrategia que no era de venganza sino de protección, la mía y la del niño. Lo que viene después es la parte que más me costó. No el divorcio, no los trámites, no los meses de abogados y papeles y firmas. Lo que más me costó fue enfrentar a Hernando. Lo cité en una cafetería del centro, un lugar neutral, público, un miércoles por la mañana que él creyó que era para hablar de algo de trabajo, porque así se lo dije.
Llegó con su chamarra de siempre, su sonrisa de siempre, pidió un café americano como siempre, y cuando se sentó frente a mí, yo deslicé el sobre con los resultados de ADN por encima de la mesa sin decir una palabra. Lo vio, levantó la vista, y en su cara, por primera vez en 15 años, vi al hombre real que siempre había estado detrás de esa sonrisa. «Hermano», empezó. «No», lo corté. Una sola palabra, seca, final. «Déjame explicarte». No hay nada que explicar. Los números ya lo explicaron todo. Se quedó en silencio. Miró su café. Miró las manos. Miró la ventana donde pasaba la gente por la calle como si nada, con sus bolsas del mercado y sus paraguas y sus vidas que no se habían derrumbado esa mañana. «¿Qué vas a hacer?», preguntó al fin. «Lo que tenga que hacer por mi hijo. Él también». «Para». Levanté la mano. «No lo digas. No en mi presencia. Ese niño es mi hijo. Eso no cambia. Lo que cambia eres tú». Pagué el café. Me levanté. Y salí sin mirar atrás. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación parecida, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. El divorcio tardó casi 8 meses en concretarse. 8 meses de audiencias y mediaciones y acuerdos y peleas por la custodia. Mi abogada fue fundamental, firme, precisa, sin permitir manipulaciones emocionales de ningún lado. Mi esposa al principio negó, minimizó, lloró, intentó convencerme de que podíamos salvar el matrimonio. Dijo que lo amaba, que había cometido un error, que si quería podíamos ir a terapia. Hubo noches en que yo mismo dudé, noches en que me pregunté si no era más fácil perdonar, fingir, seguir. El niño era pequeño. Todavía no entendía nada. Podríamos haberle dado una familia completa, al menos en apariencia. Pero yo ya había vivido demasiados años en apariencias. Mi propia infancia había sido eso, una fachada perfecta que escondía una casa rota. No quería darle eso a mi hijo. Quería darle verdad, aunque costara. La custodia quedó compartida. Él pasaba las semanas conmigo y los fines de semana con ella. Mi abogada se aseguró de que en los acuerdos quedara establecido que yo era el padre legal y que cualquier cambio en ese estatus requería proceso judicial aparte. Hernando no tenía ningún derecho reconocido, y mientras yo viviera, no lo tendría. Mis padres lo tomaron muy mal al principio, no el divorcio, que ya lo veían venir, sino lo de Hernando. Mi mamá lloró de rabia durante una semana. Mi papá no habló durante días, y luego me llamó para decirme con voz ronca: «Lo que hicieron no tiene nombre, pero el niño es tuyo y punto». Eso me sostuvo más de lo que puedo explicar. La familia de ella quedó dividida. Mi suegra, curiosamente, fue de las personas más honestas. Me buscó sola, sin su hija, en un café, y me pidió perdón. No como excusa de lo que había pasado, sino como reconocimiento de que me habían fallado. Le agradecí la honestidad. No guardo rencor contra ella. Mi cuñada, la que había hecho ese comentario en la reunión familiar 2 años atrás, me mandó un mensaje largo diciéndome que siempre había sospechado algo, pero que nunca supo cómo decirme nada. La perdoné también. Las sospechas sin pruebas son un territorio complicado, y cada quien carga con sus propias cobardías. Hernando desapareció del mapa. Se fue a vivir a Monterrey, según supe después por gente del barrio. No intentó contactarme. Quizás supo que lo mejor que podía hacer por todos nosotros era simplemente no existir en nuestras vidas. Pasaron 2 años desde esa noche en la cocina oscura con los papeles de laboratorio sobre la mesa. Hoy mi hijo tiene 4 años y medio. Va a un kinder a 3 cuadras de mi departamento en la colonia Cimatario.
Le gustan los dinosaurios y los camiones de bomberos y el mole de su abuela, el mío, la que hace el mole negro que tarda 3 días en preparar. Duerme abrazado a un peluche de un tiranosaurio al que le puso de nombre Señor Dientes. Cada mañana cuando lo llevo al kinder, me toma la mano y me cuenta sueños que claramente está inventando en el momento. Que voló en un cohete, que habló con un pez, que había un pastel gigante en el parque. Y yo lo escucho con toda la seriedad del mundo, y le hago preguntas como si fueran reportajes periodísticos, y él se ríe con esa risa que todavía me detiene el corazón. Ese niño es mi hijo. No necesito un papel que lo confirme. No necesito que su biología coincida con la mía. Lo elegí cuando firmé su acta de nacimiento. Lo elegí cuando lo tomé en brazos por primera vez. Y lo elijo cada mañana cuando suena el despertador y tengo que levantarme a prepararle el desayuno. El amor verdadero no es lo que te imponen, es lo que decides. A veces la gente me pregunta si no me carcome la rabia, si no me quedo dormido pensando en lo que hicieron, si no hay noches en que el coraje me sube por la garganta y me deja sin dormir. La verdad es que sí, no voy a mentir. Hay noches en que recuerdo esa imagen. Hernando con mi hijo en brazos en la pila bautismal, el sacerdote con el agua, las velas encendidas, la familia alrededor. Y siento una ira fría, quieta, que no tiene a dónde ir. Una ira que no grita porque ya aprendió a no gastar energía. Pero también hay mañanas en que mi hijo entra corriendo a mi cuarto a las 6:30 porque ya se despertó y quiere ver caricaturas, y no lo deja esperar, y se me tira encima con sus piernas pequeñas y su cabello despeinado y su aliento a leche, y toda esa rabia se disuelve en algo más grande. En gratitud, paradójicamente. Gratitud de que la verdad haya llegado antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el niño creciera entre 2 adultos que se mentían, antes de que yo siguiera construyendo una vida sobre una base podrida, porque eso es lo que hace la traición. Pudre los cimientos, y tarde o temprano, aunque no lo veas, aunque no lo huelas, la estructura se cae. Hay algo que aprendí en este proceso y que no aprendí de ningún libro ni de ningún terapeuta, aunque también fui a terapia y me ayudó mucho. Lo aprendí de mi propio hijo. Un día que lo bañaba, él tenía como 3 años, estaba jugando con sus muñequitos en la tina y de repente me miró y me preguntó, así, de la nada, con esa lógica aplastante que tienen los niños pequeños: «Papá, tú eres mi papá para siempre». Me quedé paralizado. Respiré y le dije, «Sí, para siempre y un día más». Se rió, siguió jugando, y yo tuve que salir un momento al pasillo porque los ojos se me llenaron de agua y no quería que me viera llorar. Para siempre y un día más. No sé de dónde saqué esa frase, simplemente salió, pero me la guardo. Es la promesa más real que he hecho en mi vida. Si están pasando por algo parecido, si están sentados en esa oscuridad con un papel en la mano que les dice que el mundo que conocían no existe, quiero decirles algo. La dignidad no se pierde por lo que otros hacen. Se pierde cuando decides quedarte donde no te valoran. No soy un héroe. Cometí errores en ese matrimonio también. Fui un hombre que a veces trabajaba demasiado y escuchaba poco, que a veces llegaba cansado y no tenía paciencia, que asumió que las cosas estaban bien porque nadie decía que estaban mal. Pero nunca traicioné, nunca mentí, nunca puse mis intereses por encima de las personas que dije amar, y eso, en el fondo, es lo que me permite dormir. La traición que viví no me define. ¿Cómo respondí a ella? Sí. Salí de esa historia con mi hijo de la mano y con mi cabeza en alto. No con odio en el corazón, aunque el camino para llegar a eso fue largo y costó mucho. Sin odio, porque el odio no me devuelve los años ni me repara las fracturas. Solo pesa, y yo ya cargué suficiente peso que no era mío.
Hoy vivo en un departamento más pequeño que la casa que compartía con mi esposa, pero que es completamente mío. Pago mi renta, pago la escuela del niño, me hago mis propias tortillas los domingos porque mi mamá me enseñó, y resulta que me quedaron mejor de lo que esperaba. Salgo de vez en cuando. Tengo amigos nuevos, personas que no cargan la historia de lo que pasó, que me conocen como quien soy ahora y no como quien era antes. Hay una mujer en mi trabajo con la que hemos ido a tomar café 2 veces y que me hace reír de una manera que no recordaba. No sé si irá a más. Por ahora me basta. Mi terapeuta me dijo algo que no olvidé. La confianza que perdiste no era en ellos, era en tu propio criterio, y eso se recupera. Tenía razón. Poco a poco se recupera. Dicen que el bautizo es el sacramento de la nueva vida, el agua que limpia, el nombre que se consagra, la promesa de una familia que protegerá al niño en su camino. Esa tarde de sábado de junio, en la parroquia del barrio, con el sol entrando por los vitrales y el incienso en el aire, algo se consagró de verdad. No lo que yo creía entonces, no la familia perfecta que imaginé. Se consagró la verdad. Tardó años en llegar, pero llegó. Y cuando llegó, aunque dolió como pocas cosas en la vida, también me liberó. Porque lo que no se nombra no desaparece, solo crece en la oscuridad hasta que ya no hay forma de contenerlo. Mi hijo fue bautizado ese día, limpio, nuevo, sin culpa ninguna. Los culpables somos los adultos, y las consecuencias también son nuestras. Él solo tiene 4 años, un tiranosaurio de peluche llamado Señor Dientes, y un papá que lo eligió para siempre y un día más. Eso es suficiente, más que suficiente. Esta historia es una narrativa ficticia inspirada en situaciones que muchas personas viven en México y Latinoamérica. Los nombres y detalles han sido modificados. No representa a personas específicas ni a casos documentados.